¿Qué tal, amigos? Qué privilegio el de siempre poder compartir contigo tu día a día. Y este es un programa más, Enfoque Alternativo, que pertenece a la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento. Queremos recordarte, te estamos esperando, queremos compartir contigo un día especial. Pero hoy yo estoy feliz, no sé si te puedes ver en mi cara que hay un rostro de alegría, gozo, por ver a dos amigas que la tengo aquí en mesa, dos hermanas del ministerio y dos jovencitas que la conozco desde mucho tiempo. Y puedo decir que, si se puede decir, hago parte de ese proceso de su crecimiento. Me alegra poder compartir el sillón hoy conjuntamente con Camila, conjuntamente con Valentina. De hecho, para nosotros como iglesia es una alegría y más que es un orgullo verlas y compartir con ustedes este tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidas al programa. ¿Cómo te va, Cam? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí presentes hoy en este programa que hablábamos con Valentina antes de venir, que es muy importante para la iglesia, pero para el cristiano en general, tener un programa donde pueda mirar y pueda identificarse con los temas, quizá que capaz no lo toca en su día a día, pero nada, estoy muy feliz, muchas gracias. Feliz, contenta, como ya decía Camila, de poder, además de tener el programa, poder expresarnos, compartir nuestras experiencias también. Sin duda. Y qué bueno, chicas, que ustedes se animan a compartir experiencias. Vos sabés que Enfoque Alternativo tiene por lógica en su diseño esa idea de alternar opiniones, de hacer un trabajo en mesa. No solamente compartimos el tiempo de los pastores con una palabra, rema tu vida, pero sí traemos esta idea de hacerlo natural, pero al mismo tiempo reafirmar algunos conceptos y algunas ideas claras. El otro día estuvimos compartiendo en mesa también con un grupo de hermanas, donde se platicó mucho acerca de lo que es la educación, su máxima, y una de las cosas que a los educadores nos gusta es la idea que podemos trabajar con personas. Una temática que a mí me fascina y que habla mucho también de mi ministerio y que habla mucho también de mi forma de trabajar, es trabajar con los adolescentes. Yo tuve el privilegio de por un tiempo cuidarlas como pastor de ustedes. Ahora está el pastor Fernando también, que hace parte de lo que es el trabajo con adolescentes. Pero hablar de adolescencia, muchas veces desde el rol de adulto es, diría, hasta muy fácil hacerlo, pero que hay que encararlo y hay que entenderlo un poquito más. Me gustaría ya cuestionar sobre este tema y planteárselo a ustedes en esa idea de pensar, ¿qué es la adolescencia? ¿Cómo se puede definir la adolescencia? Bien, pensando que la adolescencia es este periodo en la vida de una persona que es como la transición, ¿no? De la niñez hacia la adultez. Nosotras no somos expertas en adolescencia, pero lo vivimos y creo que eso es lo que hace rico este tema, que es hablarlo desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces yo personalmente veo a la adolescencia como esta etapa de muchos cambios. Etapas de mucho autoconocimiento también, donde el adolescente muchas veces no sabe para qué rumbo agarrar en su vida, o no sabe lo que le gusta, quién es. Esa pregunta, ¿no? De quién soy, cuál es mi propósito en esta vida. Entonces creo que esta etapa de la adolescencia es mucho para eso, ¿no? Para autoconocernos, para no solamente autoconocernos como personas, sino como cristianos. Sí. Bien, sí, más que eso también, como que enfrentar dificultades también, ya que la adolescencia como que es una etapa nueva, donde entramos en algo que más o menos no conocemos y enfrentamos cosas, situaciones que no entendemos y queremos saber el porqué de lo que nos está sucediendo. Hay algo muy importante que ustedes están planteando y mientras ustedes lo referían, como que mi mente iba cavilando sobre esa idea, Cami y Valen, que es cómo manejarnos en todas esas situaciones. De pronto, hablar desde el rol adulto de la adolescencia es quizás a veces uno posicionar desde aquello que se tiene que hacer, desde que se tiene que hacer de esta manera. Pero cuando ustedes hablan de adolescencia, yo me remito también a lo que fue mi adolescencia. Y en esa idea,
Esto es algo muy personal, pero ya lo dejo a tela para que ustedes lo puedan ir reflexionando conjuntamente conmigo. En esa idea, bueno, hay situaciones dadas, hay algunos mitos, hay algunas cosas que el adolescente lo comienza a tomar como verdad, que no sé si están por ahí. Y yo ya les preparo la próxima pregunta, que es pensar sobre esto. ¿Cuáles son los mitos que existen en la adolescencia hoy? Algunas dificultades que encuentra el adolescente, porque si bien, como bien vos lo expresabas y Vale también, hablamos de una etapa evolutiva, pero hablamos de una etapa de transición y al mismo tiempo una etapa de vulnerabilidad. Yo no creo particularmente que iba a hablar con adultos sobre lo que me estaba pasando. Yo prefería hablar con una persona que era de mi misma edad y cómo se trabaja de esa manera, cómo lo vivenciaron ustedes, cómo ven la adolescencia hoy. Bien, yo siento que parte de esta dificultad que planteas de cómo el adulto se relaciona con el adolescente y cómo lo ve y cómo el adolescente se percibe a sí mismo está en cómo enfocamos a la adolescencia. Porque es muy común escuchar, no solo de los adultos, pero incluso de los propios adolescentes, como que ya se autoperciben de esa manera, como que la adolescencia es una etapa de rebeldía. Sí. La adolescencia es una etapa donde no saben nada, estás muy chico, se escucha mucho, ¿no? De que estás muy chico para tal cosa. Y a la vez el adolescente se siente como presionado por la sociedad, por sus grupos de amigos, por sus familias muchas veces, porque estoy en una etapa en donde ya no soy niño, ya dejé las cosas de niños de lado y ahora me estoy preparando, porque es una preparación para el mundo adulto. Entonces, personalmente siento que la adolescencia muchas veces la enfocan como un proceso de stand-by, como te atamos aquí porque estás en un proceso donde no puedes hacer nada, porque ya no sos más un niño, o sea, no te comportes como un niño, pero no sos adulto todavía tampoco. O sea, como que siento que los adultos también muchas veces presionan a los adolescentes en esa área, de sos lo suficientemente mayor para entender lo que está bien y lo que está mal, para tener peso de las consecuencias, ¿no? De tus acciones, pero a la vez no te tomo tan en cuenta porque no sos adulto todavía. Ahora, existe ese grado de dificultad, y yo ya preparo para Valentina también esa respuesta. Existe ese grado de dificultad de, bueno, yo no soy adulto, no soy más niño, pero al final, ¿quién soy? ¿Y cómo tengo que trabajar y cómo tengo que adecuarme? Recuerdo, y esto yo hago un poco de memoria lo que yo viví, tal vez la etapa es la misma, pero las realidades son distintas. Y había esa necesidad de resolver una situación, capaz que lo vayamos trabajando en el próximo bloque esto, pero yo ya te lo tiro, Vale, para que trabajes conmigo, que era la situación de ser un adolescente cristiano. O sea, yo nací en una cuna cristiana, entonces tenía esa dificultad de percibirme como un cristiano y había una necesidad de resolver situaciones. Yo creo que nosotros en esa instancia de nuestra vida estuvimos tratando de resolver conflictos constantemente. Uno de los grandes conflictos que yo tenía era de, posicionarme como un adolescente cristiano y en esa instancia había la necesidad de hacerme esa pregunta. Todos los conflictos que se dan, y te tiro a ti ahora, Vale, todos los conflictos que se dan tienen que ser resueltos. ¿Cómo lo tiene que manejar el joven, el adolescente, cuando encara una situación conflictiva? Yo diría que más que querer resolver es el entender, porque como ya había dicho anteriormente, como es algo nuevo, es entender el porqué de nos está pasando esto, de esto es nuevo, pero yo no entiendo el porqué, y creo que primero entender el porqué para después ver si realmente hay una solución y querer resolver. Una de las dificultades que creo que mayormente los adolescentes pasan es el ser aceptado. Sí. En los grupos pares, donde sea, incluso cuando entramos en la adolescencia, donde todo es una etapa nueva, es el ser aceptado. Claro, también tomando un poco lo que decías, ¿no? De nacer en la cuna cristiana. En nuestro caso, ambas nacimos dentro de la iglesia. Y también está esta cuestión, ¿no? De el niño que nace en un hogar cristiano, llega a la adolescencia, se abre este mundo donde todo lo que te enseñaron ya no es así. Sí. Te encontrás con situaciones, con personas que van en contra de todo lo que aprendiste en tu niñez. Entonces, como que esto de lo que Vale decía, muy importante, que es lo de ser aceptado.
Entonces está esta idea de me percibo a mí mismo como un cristiano, pero entro a este nuevo mundo, a esta nueva sociedad donde todos esos valores que yo los tengo no son los valores que ellos tienen por correctos. Entonces, ese es el camino en donde el adolescente se siente perdido. Al final, ¿está bien lo que mis padres me enseñaron, lo que aprendo en la iglesia? ¿O está bien lo que mis amigos y esta nueva sociedad me está imponiendo? Ahora, mantener la llama del Espíritu Santo encendida en nuestras vidas en esa idea también es un trabajo bastante difícil de hacerlo, en el sentido no que sea difícil nuestra convicción, esto es muy personal, pero sí difícil cómo encararlo. Mientras ustedes hablaban, mi mente se posicionaba en esta idea de que, bueno, yo estoy llegando a una etapa donde comienzan a cobrarme cosas, pues ya no sos tan niño, no sos adulto, pero vos tenés que dar cuenta de algunas responsabilidades. Una de las mayores responsabilidades es decir, ¿qué vamos a hacer en la percepción de futuro? Te tocó a ti, Vale, te tocó también a ti, Cami, tomar una decisión en cuál fue la profesión. Yo le platico eso con ustedes y me abro un poquito en este momento, y a ti que nos estás mirando, esa idea que, bueno, yo sabía que una de las cosas que me convocaba a mí era la educación. Yo sentía la capacidad de trabajar con otros y quería ser profesor, pero la primera perspectiva que tuve fue irme a un lugar donde fui más obligado por esa idea de que, bueno, tengo que decidir. Ya estoy en una etapa de que en aquella época era muy fácil, o estudiabas o trabajabas. Como era muy ligero en pensar que tenía que estudiar, bueno, voy a estudiar. Esa decisión creo que no fue una de las mejores que tuve, porque fui, pero me frustré. Obviamente estuve 2, 3 años intentando algo que no era para mí. O sea, tenía la percepción allí, pero tomar esas decisiones. Ustedes estudian, ustedes decidieron, Cami, vos estudiás, vos también. ¿Cómo fue encontrarse en lo que ustedes están estudiando? ¿Fue una decisión difícil? ¿Te llevó mucho tiempo? Ya les hago la misma pregunta donde se puedan ir respondiendo. ¿Qué claves estuvieron en esa idea de decidir en este tiempo de que, bueno, tengo que estudiar? ¿Por qué lo tengo que hacer? En lo personal, también siempre como que sentía en mi corazón lo que quería hacer, pero estoy consciente de que muchos de los adolescentes se ven perdidos, y también va de la mano el autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces creo que en lo personal siempre estuve consciente de que quería dedicarme a lo social, estudio trabajo social, y también esto de movernos, ¿no? Por lo que queremos, o lo que nuestros padres quieren para nosotros, o lo que la sociedad quiere para nosotros, ¿no? Como que elegir lo que queremos hacer, pero algo que nos toque y que nos mueva y que nos apasione de verdad. También es una de las problemáticas, ¿no? de los adolescentes, de qué elijo, qué carrera elegir. Bueno, en mi opinión, yo sí pasé bastante dificultad, porque es como todo, el querer irse y estudiar fuera, tener más posibilidades en otros lugares, pero al mismo tiempo, como al ser un joven cristiano, ¿y Dios dónde queda? También. Y más que nada, en mi opinión, basarme en esto es lo que Dios quiere para mí, si es realmente lo que Él tiene para mí, porque muchas veces planeamos todo a nuestra manera, y cuando nos encontramos con la realidad, que me encontré con la realidad de que lo que yo había decidido no era lo que Dios tenía para mí. Entonces creo que es bastante complicado enfrentarse a eso. Pasé mucho trabajo en darme cuenta de esto, y ahí es donde viene el tema de la frustración, de lo cuánto uno se puede frustrar con uno mismo, pero también con Dios. Sin duda. Fíjate que en este momento quizás vos puedas estar haciéndote un verdadero autoexamen, porque hay algo que nos pasa a los adultos, que es que en un momento dado parece que tuvimos una amnesia de esa adolescencia. Y son situaciones como estas las que nos hacen pensar que fue un proceso bastante difícil,
y Dios lo acompañó, y si Dios no hubiera estado, por ejemplo, esto es muy personal, pero si Dios no hubiera estado en esta instancia, tal vez no sé lo que hubiera pasado conmigo. Fíjate, Dios te está hablando y te va a continuar hablando. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a un corte musical, tú vas a disfrutar de una música, de una adoración, de una alabanza al Señor, y te vas a mantener conectado, porque Enfoque Alternativo tiene 2 invitadas especiales que te van a ayudar a entender un poquito más las voces de los adolescentes. No te vayas, enseguida volvemos con más Enfoque Alternativo. Me sorprenden los lugares donde pude estar. Machu Picchu, Buenos Aires, México. Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo aprendí a la aventura de tu inmenso amor. Oh. He visto las sonrisas de tu pueblo, Dios, en medio de las guerras y el dolor. Les iba a bendecir con mi guitarra y voz, pero ellos fueron más mi bendición. ¿Y cómo volvería a mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra hoy? Mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. Señor, ayúdame a cumplir con tu misión de salvar al refugiado y al pecador. Cómo amar al prójimo desde el sillón, si Dios dejó su trono por amor. Y cómo volvería a mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra hoy. Mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. No volveré, no volveré nunca más atrás. ¿De qué sirve el honor, fama y adoración? Ya sé, yo quiero ser tus manos, Cristo. Oh, tu nombre exaltaré y yo me menguaré por ti. El mundo necesita oír tu voz, siempre te seguiré, mi cruz yo llevaré, Señor. He puesto mi confianza en ti, mi Dios. Me quiero presentar delante de mi Rey, escuchar. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. ¿Cómo volvería a mi comodidad, mi dulce hogar, si tú me llamas cada día a traer tu reino a la tierra hoy? Mi vida doy, en Cristo hay esperanza y yo no volveré, no volveré nunca más atrás. No volveré, no volveré nunca más atrás. Nunca más atrás. Continuamos con Enfoque Alternativo y de más está decirte de que hoy compartimos el sillón con 2 hermanas que me hicieron pensar.
Fíjate que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a disertar, a hablar sobre lo que nos pasa desde nuestra posición de adultos, pero cuando tenemos la oportunidad de tener jóvenes que nos hacen pensar en el proceso, y mientras tú viajabas y disfrutaste de este tiempo de alabanza y de oración, yo también viajé y estuve pensando sobre algo que me ocurrió a mí, que me hace testimoniar esa fe en Cristo. Chicas, estuvieron perfectas en sus definiciones porque obviamente son sus posiciones, son las voces de los jóvenes que se hacen notar en este programa, pero hay algo que a mí me gustaría trabajar sobre ello o reafirmar lo que ustedes ya mencionaron, que es esa idea de, bueno, las decisiones que tengo que tomar. Y hay una peculiaridad muy grande que capaz que vos en este momento te puedas estar identificando, te esté resonando ahí, haciéndote pensar sobre esta idea de que, bueno, estoy viviendo una etapa, que es una etapa, como bien ustedes la definieron, como una etapa de cambio, muchas veces relacionada con la revolución. Yo no sé si está bien o está mal, pero lo interesante es que nosotros la vivimos. Pero hay algo que nos hace sonar en este momento, que es ser un adolescente cristiano. Decisiones, fundamentos, raíces. Cómo manejarlo desde una perspectiva de valores cristianos y cómo defender. Yo soy un adolescente feliz. Se vive feliz en la adolescencia cuando uno tiene fundamentos cristianos. Dejo picando la pelota en este momento y ustedes ahí van reflexionando, nos ayudan a responderla. Vamos allá. Bien, en lo personal siento que una de las principales presiones que sufre el adolescente es en relación a esto, ¿no? De soy cristiano, voy a la iglesia, pero también estoy como que en el muro, ¿no? Como que voy a la iglesia, creo en Dios, soy consciente de esto, pero tengo miedo de expresarlo, tengo miedo de llegar a mi círculo de amigos y decir, soy cristiano, defiendo los valores cristianos. Porque, bueno, por todo este miedo, ¿no?, que comentábamos con Vale en el primer bloque, ¿no?, de sentirnos presionados, de sentirnos este temor a no ser aceptados. Entonces creo que en lo personal el desafío es decir, soy hija de Dios. ¿Qué significa ser hija de Dios? Comenzando por ahí, ¿no? Porque también está todo el tema de cómo la sociedad ve a los cristianos en general. Entonces, como que, ¿cuáles son los principios que estoy segura que son los que Dios nos manda a seguir? Por ejemplo, el dar amor, el ser portadora de esa alegría, de ese gozo de Dios, como tú preguntaste, ¿no? De si se puede ser feliz siendo cristiano. Entonces, como que aferrarme a estos valores, a estos principios y decir, sí, soy cristiana, puedo marcar la diferencia, puedo ser una joven adolescente feliz, riéndome, puedo estar en comunión con personas que quizás no sean creyentes, pero siempre yo marcando la diferencia. Eso es muy difícil de lograr incluso para los adultos, pero en la adolescencia aún más por eso, ¿no? Por ese temor al rechazo. ¿Sí, Vale? Sin dudas, como un adolescente cristiano, en mi experiencia sí se puede ser feliz, muy, muy feliz, gracias a Dios. Y sí, como decía Camila, de expresar esa diferencia, de marcar esa diferencia en el círculo donde muchas veces, a veces, por ejemplo, en mi experiencia de ser la única creyente. Entonces, creo que sí, incluso muchas veces ha pasado de que ven esa diferencia en uno, en mí, por ejemplo, en Camila, y la respuesta es Dios, ¿no? De que está Dios en nuestro corazón y cuando lo tenemos se nota la diferencia y lo feliz que se puede ser creyendo en Él y confiando en Él. Ahora, parte en este momento, yo no sé si tomarlo como una conclusión, porque pienso que este tema va a quedar inconcluso, porque hay mucho de lo que hablar. Pero aludiendo a esa necesidad de pensarse y verse como adolescente, hay algo que también me motiva a pensar es de que muchas veces nosotros somos portadores de palabras con nuestros gestos. Cuando tú hablabas, Vale, me remitía a una situación dada en el liceo cuando era adolescente y bien pasa por ahí.
quizás a veces uno no tenga las palabras más fáciles o no tenga esa facilidad, pero simplemente un gesto, simplemente una actitud, simplemente nuestro rostro. Recuerdo que una vez una compañera aludía, me decía, vos tenés algo distinto, yo no sé lo que es, pero yo encuentro seguridad. Seguro que era la imagen de Dios que se estaba demostrando a través de mi rostro, pero sobre todas las cosas se entendía de que, bueno, se puede percibir todo este sacrificio que yo hago, toda esa idea de mantener una vida digna ante la presencia del Señor, de mantener las reservas, como muchos de los cristianos son entendidos adentro de ese proceso de adolescencia. Decía, en mi caso era, por ejemplo, a Freddy no, porque es reservado, a Freddy no, porque son algunos tabúes que si lo tiene que ir rompiendo, porque va a la iglesia, a Freddy no, porque es el pastorcito. Entonces, bueno, quizás por qué no pensarlo y entender de que el adolescente tiene algo para decir, el adolescente tiene algo para hablar. Fíjense que capaz que haya alguna cita bíblica en la que ustedes puedan querer referirse en este momento y tienen total libertad para ir trabajando sobre ella. ¿Existe algo en la Biblia que nos ayuda a pensar sobre la adolescencia? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Lo pueden citar? Dejo la libertad para que lo vayamos a ir concluyendo en este momento. Bien, hablábamos con Vale la otra vez de una parábola que en lo personal me gusta muchísimo, que es la del hijo pródigo. Y si bien en la Biblia no especifica la edad del hijo pródigo, nosotras lo tomamos mucho como que este era joven, era adolescente, porque encaja mucho con lo que hablábamos, ¿no? De estar en la casa del Padre, como que nacer en ese amor, en esos valores cristianos, como lo decíamos. Pero después llega un momento, una etapa y decimos, ¿sabes qué? No quiero más, me frustro, me desanimo, y quiero conocer ese mundo afuera. Entonces, como que muchas veces cuando escuchamos las predicaciones sobre esa parábola, vemos como el significado mayor está en el perdón de Dios, el perdón del Padre al Hijo, cuando Él vuelve, se arrepiente y dice, quiero volver a la casa de mi Padre. Pero yo lo tomo más como también entender el proceso por el cual ese joven, ese hijo, nosotros como adolescentes y jóvenes, vivimos, ¿no? Ese proceso de nos alejamos de las cosas de Dios, nos alejamos de los caminos de Dios, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Es un proceso donde, aparte de conocernos, estamos realmente volviendo a los caminos de Dios porque queremos, porque es lo que es para nosotros. Entonces, como que ese proceso también de perdonarnos, porque muchas veces le pedimos perdón a Dios porque fallamos y Dios nos perdona. Sí. Pero el enemigo está para eso, ¿no? Para decirnos, para murmurarnos, decir, pero vos qué te crees cristiano si vos haces tal cosa. Pero este adolescente, sos adolescente, sos cristiano, sos tal cosa. Entonces como que ese tipo de cosas resuenan mucho en la mente del adolescente, y por eso hablábamos del hijo pródigo, ¿no? De ese proceso de, bueno, me perdono, fallé, pero Dios me ama y voy a volver a la casa de mi Padre. También, como decía Camila, de que Dios nos perdona y muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, porque decimos, yo hice tal cosa, le pedí perdón a Dios, y le voy a pedir algo más a Dios, y estoy tipo, yo hice tal cosa, entonces no me creo digna de pedirle a Dios algo más, siendo que si Él ya nos perdonó, ya se borró ese pecado, ya se borró esa situación, ya viene algo nuevo. Entonces creo que también el saber que Dios nos perdona en todo momento, está en todo momento con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, a recibirnos cuando nos alejamos y queremos volver. Él va a estar ahí dispuesto a nosotros, a que regresemos a Él, pero también saber perdonarnos, saber borrar, así como Dios nos perdona y borró ese pecado, que nosotros también podamos borrarlo. Sin duda, y sobre todas las cosas, esta idea de que, bueno, yo soy muy partidario de algo, no sé si ustedes pensarán como yo, pero esta idea es, uno aprende por ensayo y por error. Esa es una máxima que tengo, que la trato de ir manejando al día a día, y que se puede cometer un error, pero también se tiene la posibilidad de asumir, yo lo cometí y quiero comenzar de vuelta.
O sea, esto es algo muy factible. Y para ir cerrando ya la charla y la preciosa tertulia que tuvimos con Valentina y con Camila en este momento, pensemos sobre esta idea. Yo tengo esa capacidad de reinventarme, de perdonarme a mí mismo y de generar un nuevo comienzo. Usualmente, y esto es muy particular, lo que muchas veces los adolescentes en esa etapa es esa idea, bueno, no queremos cometer errores. Fíjense de que hablemos, y yo lo uso en un término un poco jocoso, pero ¿cuánto tiempo se pasan frente al espejo para tratar de estar ahí en el encuadre de una foto, por ejemplo? No, pero tiene que estar desde este ángulo, tiene que ser bonita, porque es una generación que el error o la falla no es muy susceptible. Entonces, pensemos sobre eso. Las conclusiones finales sobre el tema, a Camila y a Valentina, no sé si quieren dar algún saludo a alguien, las expresiones de ustedes simplemente les dejo para que lo puedan vivir. Bueno, más o menos para cerrar la idea, a ti joven que nos estás mirando, quizás te haya pasado como el hijo pródigo, quizás estés lejos de los caminos de Dios, quizás te hayas alejado de la casa de papá, pero te hago la invitación para que simplemente te acerques. Es muy complicado, es muy difícil, y sé porque lo viví, es muy difícil estar lejos de Dios y decir, no voy a orar porque Dios no me va a escuchar. Uy, fallé tanto que hasta tengo vergüenza de postrarme y orar y hablar con Dios. Pero Dios te ama, Dios es nuestro Padre, Dios nos perdona. Si realmente esta palabra, esta charla que tuvimos te tocó, te dejo la invitación para que en este mismo momento cierre tus ojos y digas, Dios, quiero volver. Quiero volver porque te extraño tu presencia y te necesito por sobre todas las cosas. Es solo una actitud, Dios está esperando por esa actitud. Y si estabas en duda quizá de, ¿será que vuelvo? Este es el momento en el que Dios ya te quita toda duda y te dice, te estoy esperando, hijo, con los brazos abiertos y realmente quiero que vuelvas a mis brazos. Sin dudas, como decía Camila también, de volver y de que saber y ser conscientes de que Dios nos está esperando. En todo momento Él está ahí, esperando que toquemos a la puerta y de seguro se nos va a abrir, y estoy seguro, joven, que si tú tocas la puerta, Dios te la va a abrir, sin dudas. De más está decir de que estas chicas me enorgullecen, y si me enorgullecen a mí, ¿cuánto más al Señor? Gracias por acompañarnos, gracias Camila, gracias Vale por estar conjuntamente con nosotros. Nosotros te estamos esperando también la próxima semana, de seguro. Dios te va a estar hablando así como te habló a través de las voces de estas jóvenes. Sobre todas las cosas te recordamos, nosotros seguimos abriendo caminos y dejando huellas en